Reseña analítica del libro El túnel. El presente libro es escrito por Ernesto Sábato, quien nació en Argentina, Buenos Aires, en el año de 1911 y murió en Santos Lugares, Argentina. Él en sus principios estudió física e investigación en la Universidad de La Plata, en Argentina, pero posteriormente desvió su camino hacia las letras, lo que era la escritura de poemas, libros y novelas. Entre sus novelas más destacadas tenemos El túnel y Tumbas, las mismas que lo catapultaron al escritor por su caracterización de los personajes y el método ficticio que utilizaba para narrar sus historias. Propósito del autor. El principal propósito del autor es explicar la locura que el protagonista tiene durante la novela, ya que este se muestra un amor de manera muy obsesiva. Influencia histórica e intelectual. Ya, la novela se da a mediados del siglo XX en Argentina. Entonces, entre estos conflictos, Sábato quiere reflejar un poco lo que es la soledad, pero esta también se arrastra hasta a la actualidad y eso es lo que la caracteriza, porque dice que hoy en día nuestra sociedad nos etiqueta como seres egocéntricos y egoístas. Descripción del documento. La historia empieza cuando Castel hace una exposición pictórica en donde asiste María Iribarne, la misma que se fija de una manera muy atenta en su cuadro que estaba compuesto por una ventana a lo lejos y ella se queda observándolo. Entonces esto es lo que le llama la atención a Castel. Rápidamente María Iribarne sale de la sala y Castel intenta perseguirla, pero no da con ella. Posteriormente empieza su amor obsesivo con la búsqueda de María y no la encuentra, pero después de 2 días la encuentra a María. Ella iba de camino a su trabajo e incluso se asusta y sale corriendo, pero después ella se acerca y le pide disculpas a Castel por haber salido de esa forma. Una vez que empieza a tener contacto María con Castel, empieza a nacer su amor, pero algo que Castel no sabía era que María era casada. Entonces María un día le empieza a dejar cartas y así, y Castel va a visitarla en su casa y su esposo Hunter le abre la puerta y le dice que él es el esposo, se presenta. Aparte él era no vidente. Posteriormente lo invita a la casa de su primo y allí Castel se da cuenta que su primo también era uno de los amores que María tenía. Entonces sus celos obsesivos lo llevaron a la locura y esta locura lo condujeron a que la matase un día en la habitación de María. Tesis central. Ya, la historia empieza narrándonos lo que es el amor y la muerte. Pero esto se contrasta de una manera muy curiosa, ya que nos trata de indicar cómo los celos de una persona pueden llevar a acabarlo todo. Elementos de la demostración. Ya, el narrador es un narrador protagonista, ya que él es quien va contando su propia historia en primera persona. Aparte es muy subjetivo, cuenta la historia en base a muchos hechos y acontecimientos. Esto lo podemos notar por la abundancia de verbos que existe en la novela. Metodología de la exposición. La metodología de la exposición se da en tiempo cronológico, pero no podemos determinar a ciencia cierta si se da en la mañana, en la tarde o en la noche. Además de ello, se encuentra escrito en prosa,
no, algo que lo hace de muy más, que la novela sea natural, es que no está escrito en rima. Entonces es fácil para el autor entender la novela. Balance. El túnel nos presenta una historia de amor y muerte, en donde su principal objetivo es representar a un ser extremadamente solitario. Además de ello, nos invita a analizar cómo la sociedad se encuentra organizada hoy en día y que vuelve a seres egoístas y egocéntricos, por ende seres extremadamente solitarios. Sábato hace unas reflexiones muy simples, aparentemente, pero en realidad nos está induciendo a su tan analítico existencialismo que nos plantea en todos sus libros. Juicio crítico. A mi parecer, la obra se encuentra escrita de una manera correcta y sencilla. Es muy fácil para mí como lector entender gracias a la naturalidad con la que se ha escrito esta obra. Además de ello, es muy cuestionable cómo María, pese a estar en esa época, ella se comporta de una manera muy liberal, es decir, no, como lo había mencionado antes, tiene muchos amoríos y poco o nada le importa el qué dirán, pese a ser una mujer casada. Entonces, Sábato contrasta todos estos pensamientos, todos estos ideales y lo vuelve al libro muy interesante. Lo empieza a contar desde el desenlace, porque empieza diciendo: todos saben que yo maté a María Iribarne Hunter. Entonces es una manera muy innovadora, a mi parecer, de escribir.